Bienvenidos una vez más a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Jesús Amilibia. Buenas. Muy buenas, querido Juan. Jesús Amilibia es un periodista y escritor de largo recorrido que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe y que a mí me hace tener ciertas dudas porque me gustaría cambiar los roles, ¿no? Entrevistar a un peso pesado resulta a veces complicado. Si quieres, los cambiamos inmediatamente. Venga, tenemos y que si hacer una quieres, me entrevista. hago yo las preguntas y me las respondo. Entonces sería un monólogo. Claro, por supuesto. Bueno, entrando en la novela Y todo por una perra, publicada por la editorial Al Revés, me gustaría que empezáramos hablando del papel que juega el cuarto poder, la prensa, en concreto un tipo de prensa, la prensa amarillista. ¿Cuál es el papel que juega en esta novela? Y que nos contaras las líneas generales de la trama, el personaje de Frank. ¿Cuál es el papel que juega la prensa? La prensa juega el papel pues que el amarillismo pues ha jugado siempre. Vender es negocio, es puro negocio, ¿no? Hay una cosa que sí, y es un tema además recurrente, ¿no? en el mundo de la novelística, pero si hay alguna novedad en el tratamiento que yo hago es la figura del estadístico, ¿no? Es muy interesante. El estadístico es un ser que está en la redacción de este semanario, La Lupa de Sherlock, y está siempre situado ante un mural de pantallas de ordenador, un poco ciencia ficción, ¿no? Pantalla de ordenador. Por esas pantallas va viendo el resultado de todo lo que se publica, y con arreglo al resultado, las opiniones de los lectores de todo lo que se publica, van variando las tendencias. Ahora tenemos que meternos más con la víctima, ahora no, ahora tenemos que salvar a la víctima, ahora el culpable es menos culpable, y van jugando con eso. Representa, creo yo, por la figura de la manipulación, ¿no? Sí. Porque es un gran estadista, ¿no? Es como un estadista que va diciendo ahora por aquí, ahora por allá. Sí, sí. La gran manipulación, el poder, ¿no? Y es el que tiene más poder dentro de la redacción. O sea, es el que decide, le tienen manía a todos los periodistas, claro, porque es un intruso, es un cabrito, ¿no? Pero bueno, pero refleja un poco ese mundo del periodismo en el que el negocio es lo importante, vender es lo importante, la exclusiva es lo importante, ser el primero es lo importante. Yo no conozco, y he conocido a muchos directores de periódico, que no matarían pues a su madre por 50.000 ejemplares más. De tirada. Es la redacción de este periódico, La Lupa de Sherlock, que es donde se cubre principalmente esta noticia de Frank, un profesor jubilado de historia, que ha asesinado a dos jóvenes que han torturado y matado a su vez a su perra Sofía. Y es una redacción, hablábamos antes fuera de cámara, que también tiene muchos referentes cinematográficos, porque tiene el sabor, ese sabor clásico de primera plana, de exactamente, Walter Matthau y Jack Lemmon haciendo las disputas entre ellos, pero también tiene esta otra novedad del estadístico y también otra cosa que te quería comentar, que es los límites o los lindes que tú mismo representas del periodista-escritor o del escritor-periodista, que sería el caso de Diógenes, sí, que están juntos. Sabes más de la novela que yo. Es que la tiene más reciente. Es que yo la escribí. Es que con las novelas pasa, sí, y aprovecho esta entrevista para decirlo, que a mí se me olvidan cosas que he escrito en una novela, porque desde que la escribes hasta que se publica muchas veces pasan años. Totalmente. Y este es el caso, además, esta es una novela escrita hace 3 o 4 años y ha salido ahora. Y entonces, si me hicieses un examen, tú que eres profesor además, si me hicieses un examen sobre la novela, no aprobaría seguramente, porque no me acuerdo de muchas cosas. Pero en fin. Es verdad que en el mundo editorial ocurre esto, que cuando tú tienes otra cosa en mente, otra novela en mente, que todavía no está terminado, que acabas de terminar, es cuando va a salir publicada la anterior o la anterior. Yo tengo varias. Tengo la última que he publicado, que salió pues el año pasado, Por una mala mujer. Tengo esta. Tengo la que estoy escribiendo, y entonces hay veces que digo, esto lo he puesto en esto lo he mezclado ya. Sí. Es un lío. Pero bueno, vamos saliendo. Sí. Que la pregunta era... que la redacción es a la vez una redacción antigua, clásica, como la de primera plana, pero también moderna, y con todo tipo de periodistas, ¿no? El periodista puro, que sería Óscar, que se trae esos problemas, o el escritor, que quiere ser escritor, como Diógenes. Óscar también quiere ser escritor. También. Todos los periodistas quieren ser escritores, aunque no lo digan. ¿Cómo se llama? El redactor que tiene siempre el principio de la novela. Diógenes. Por los principios, ¿no? Sí. Tiene solamente el principio de la novela y no acaba de arrancar nunca, porque quiere un principio perfecto, ¿no? Impactante, ¿no? Impactante, perfecto. Y
y tiene ese principio nada más, y siempre está consultando, oye, ¿tienes otro principio? ¿Qué le añado? ¿Qué le quito? De hecho, no arranca. Oscar, que es este personaje central junto con Frank, que es el periodista de La Lupa de Sherlock, que se ocupa de cubrir el caso del asesinato, cree encontrar en Frank a su Perry, es decir, quiere escribir a sangre fría, que de Truman Capote. Quiere escribir a sangre fría porque le parece pues la expresión máxima de la novela que puede escribir un reportero de sucesos en una novela, ¿no? Con una gran documentación, conociendo, intimando, ¿no? Aproximándose mucho al personaje, como hace Truman Capote A Sangre Fría, que lo que hace es una aproximación casi enfermiza, patológica, con sus personajes, ¿no? Con los dos asesinos, con Perry más concretamente, y quiere calcar ese formato o esa forma de hacer, ¿no? Y está ahí en ese intento. Siempre está diciendo, a ver si tengo un año sabático, a ver si tengo unos meses y empiezo la novela que tengo que escribir. Y lo que está esperando es que se le aparezca la Virgen, ¿no? O sea, que la novela venga a él, que se encuentre con un caso lo suficientemente sabroso como para arrancarse. Es decir, esto es lo que yo estaba esperando para escribir esta novela. Sí. Entonces lo encuentra en el caso de Frank, de Frank, el profesor que mata a los dos que han asesinado, que han matado y torturado pues a su perrita, Sofía, que por cierto el editor quería poner el libro Doña Sofía. Digo, un poco sospechoso iba a resultar la cosa, porque iban a pensar que iba por la reina, y no, que por cierto le gustan mucho los animales. Está muy bien cómo explicas el nombre, que un profesor de filosofía le regala a Frank, un compañero, y le dice, esta perrita, por la filosofía, sabiduría, Sofía, ¿no? Y Sofía, claro. Sí. Y ahí explicas muy bien, en un territorio físico incierto, porque puede ser un futuro cercano, puede ser un momento actual, está todo ambientado en ese espacio que es la ciudad, que puede ser cualquier ciudad moderna, la connivencia, que era otra cosa que te quería preguntar, que yo creo que es muy real, pero tú nos dirás, entre la prensa, los medios policiales y la propia justicia, que hay un triángulo ahí de los personajes Tom, Oscar, Frank, los abogados. Como si al final todo fuese lo mismo, ¿no? Sí. Una cosa así, sí. El abogado es un personaje muy pintoresco, ¿no? Kevin, que allá donde huele que hay dinero y sobre todo cámaras pues, de televisión, popularidad, fama, ahí está él, ¿no? Y sobre todo los subterfugios que monta para poder defender a las madres dolorosas, ¿no? Que es otra figura que creo yo que es muy importante pues, en la novela, las víctimas, ¿no? O sea, las madres de los dos chicos que han asesinado y torturado a la pobre perra, porque en el fondo yo creo que esta es una novela, no sé si estarás de acuerdo, Juan, sobre todo con muchos matices, porque luego hay muchas vías secundarias por ahí, pero sobre todo es una novela sobre la crueldad, la crueldad gratuita, que es lo que más le cuesta entender al protagonista y por tanto a mí. Porque yo creo que en una novela siempre te hacen esa típica pregunta, ¿el protagonista es usted? Y esas cosas. Yo creo que todos los personajes de una novela son el autor, aunque él no lo sepa. Pone elementos de aunque él no lo sepa o no quiera reconocerlo. Entonces, en tratar de entender la crueldad gratuita es lo que me lleva a mí a escribir pues esta novela, porque yo no me lo explico y yo creo que escribimos novelas para tratar de explicarnos lo que no entendemos. Entonces a mí por lo menos me atrae eso, aunque luego no encuentres ninguna solución ni casi ninguna claridad en el asunto, pero por lo menos vas a ello. Tienes la intención de afrontar, ¿no? De decir, quiero explicarme a mí mismo cómo dos chavales secuestran a una perrita inocente, pequeña, blanca, la cuelgan de un árbol, la someten a tortura, una larga agonía para luego matarla y todo para colgar eso en internet. Es la crueldad gratuita. Claro, y entonces ese fenómeno de la crueldad gratuita a mí me apasiona y por eso eso me motivó a escribir esta novela. Creo que las buenas novelas, y esta lo es, yo que la tengo muy reciente, te lo digo, claro, me parece, gracias, Juan. No, es verdad que las buenas novelas plantean más preguntas que respuestas. Creo que esto es una cuestión universal. Claro. Si ya sabemos nadie que no vamos a encontrar respuestas, y no hay respuestas para casi nada, ¿no? Sabemos que no vamos a encontrar respuestas, pero sin embargo hay que hacer, ¿no? Avanzamos por el túnel, ¿no? Nos metemos en el túnel tratando de encontrar, ahora que está tan de moda lo de la luz al final del túnel, ¿no?
para tratar de encontrar pues una pequeña luz, que generalmente no encuentras. Pero bueno, pero estás tratando, porque yo creo que esta vida es tratar, más que conseguir, tratar de entender, tratar de saber, tratar de conocer, tratar de encontrar, aunque no encuentres, aunque no sepas, pero tratarlo. Tratar de ser buenos, aunque no lo consigamos, pero tratar. Sobre esto te quería preguntar, la bondad, la crueldad gratuita, y también el otro tema relacionado con este que creo yo que trata la novela es la justificación de la violencia frente a esa crueldad gratuita. Hay una frase que hemos hablado antes, además, que es aquella de: para defendernos de los bárbaros nos convertimos en bárbaros. Esto lo dice Frank, creo. Esto lo dice Frank, exacto. Esto es como un conflicto moral grave. Claro. ¿Cómo se responde a ese conflicto moral? Sé que no hay respuestas, pero tus personajes están buscando constantemente Están buscando una respuesta. Él cree eso, que la maldad... Perdón, yo suelo decir que la miseria crea miserables. Y esto es verdad. Y es posible que la barbaridad cree bárbaros, porque se produce una especie de respuesta obligada casi, ¿no? Ante un acto de crueldad gratuita, de crueldad terrible, de crueldad sin nombre, ¿qué respuesta cabe? ¿Te quedas con los brazos cruzados? ¿Entramos en la sociedad absolutamente sumisa, como algunos sociólogos y psicólogos importantes están diciendo de esta, que es una sociedad sumisa, que solamente quiere el hedonismo, el placer, conformarse con lo que le echen buenamente? Y eso, vivir. Y la segunda casa, el coche, la televisión de plasma, las vacaciones en Benidorm. La crítica al consumismo es evidente y está muy bien, además. Porque te digo una cosa, creo que eso que comentábamos antes también de la ira de los justos es otro de los motores de la novela. La ira de los justos está presente y se entiende. Luego cada uno reflexionará sobre ella, pero la ira de los justos es un argumento. Es este hombre justo, Fran, el dueño de la perrita, el profesor de historia, por cierto, jubilado ya. Entonces lo único que tiene es su perra. Lo único que tiene es su perra, y se la quitan y la torturan. Entonces ese hombre, que es bueno, porque es un hombre bueno, es la bondad personificada, vamos, como dice Ton, el policía, no se lo cree cuando le vamos a detener y te parece un ángel, ¿no? Dice, si es un asesino, es el asesino con menos pinta de asesino que he visto en mi vida, ¿no? O algo así. Sí. Y ¿hasta dónde puede un hombre no contagiarse de esa violencia desmadrada, de esa barbaridad, del mundo bárbaro? Pues yo no lo sé, sinceramente, pero la pregunta es, también una de las preguntas graves de esto, ¿matarías al que ha matado a tu mascota, a tu perra o a tu perro de una forma cruel? Grave pregunta, ¿no? Es una pregunta dificilísima, sí. Yo me he encontrado paseando, porque cuando eres paseador de perro, yo he tenido perra hasta ahora, hasta hace poco se me murió la pobre, conectas con mucha gente que pasea perros y se hacen unas conversaciones bastante distendidas, ¿no? Señoras mayores, sobre todo, que van con su perrita, su perrito. ¿Y cuántas me han dicho a mí en las tardes paseando por donde yo vivo, paseando por los parques por allí? ¿Cuántas no me habrán dicho eso de: yo le quiero a este perro más que a mi hijo, que solamente me llama en Navidades? Dice, solamente en Navidades. ¿Cómo no le voy a querer más a este perro? Que me hace compañía, que se alegra cuando... Nadie se alegrará más cuando entras a tu casa que tu perro. Ese movimiento de la cola, esa alegría, ni tu mujer ni tus hijos, nadie se alegrará más. Y entonces estas mujeres solas, generalmente son mujeres que viven solas y con un afán, además tienen ganas de hablar, de comentar, de hacer charla, de hacer tertulia, y están viviendo, lo único que tienen es su animal, y ese animal les da cariño, afecto, compañía, sin pedir nada a cambio. Entonces es especialmente cruel la crueldad gratuita. Yo cuento otros casos también, pues en la novela del pobre burrito, sí. La burrita me parece que era, que podía ser, digo yo, novia de Platero, ¿no? Que 4 tipos en las fiestas del pueblo la matan a palos después de violarla y de meterle palos por el ano. ¿Cómo se llega a esa crueldad? Yo puedo entender algún tipo de crueldad, puedo entender la venganza, pero la crueldad gratuita por divertirse, torturando a alguien, a un pobre animal indefenso,
sigo sin encontrar respuestas. Hay una frase en defensa de los animales muy animalista, que no es exactamente así la cita, pero que me ha llamado mucho la atención. No recuerdo de quién era, que decía aquello de todos los seres humanos somos nazis y el mundo es un Treblinka para los animales, que viven sometidos a una especie de dictadura de producción. Sí, no me acuerdo yo tampoco quién la dice, pero sí, ahí están que se refiere a eso, ¿no? A esa crueldad continuada. Continuada, sí. Y bien luego, continuada. Y Frank es un profeta. Yo leyéndola me acordaba a veces, te diré como antes, que hay películas que tú las estás viendo con referentes. Aquí yo, por ejemplo, veía, cuando Frank habla o cuenta sus teorías, a mí me recordaba El profeta de Network, Un mundo implacable, Sidney Lumet. Ese profeta que dice que se va a matar en televisión y que lanza argumentos que son incendiarios y demás. Y él es un profeta de su tiempo. Está buscando una argumentación de los débiles tienen que defenderse, no puede ser bueno eternamente. Exactamente. Ese es el planteamiento. Y fíjate tú que llega a la conclusión surrealista, o a mí me parece que es un poco surrealista, de que decide que viene a decidir, aunque no lo diga, que todas sus argumentaciones son inútiles y que lo único que puede hacer como testimonio vital es ladrar. No pronunciar ninguna palabra más y limitarse a ladrar. Pasa que ya está muy enfermo y puede ladrar muy poquito y bajito, ¿no? Más bien gime ya casi, ¿no? Pero he encontrado esa solución para decir, pues, que lo que tú decías antes, Juan, que no hay respuestas, ¿no? Podemos hacernos 1.000.000 de preguntas, podemos filosofar, entre comillas, más o menos, con algunas cuestiones, pero la gran respuesta, ¿dónde está? Pues no lo sabemos. Pero seguimos escribiendo para tratar de encontrarlas. Hay que seguir peleando. Claro, en la pelea. Y hay un asidero que es universal y que también te ríes mucho leyendo la novela, que es el humor, ¿no? Hay mucho humor. Dicen que humor negro, pero a una novela negra corresponde humor negro, naturalmente. Yo creo que el humor que aparece aquí es un humor vital, no te diría que negro, porque todas las actitudes pueden tener reflejos en el momento actual. Es decir, aquí a mí me parece, y tú me corregirás, que hay una crítica, por supuesto, a los medios de prensa amarillista, pero también... ¿Cómo te voy a corregir yo? No, por supuesto que sí, con toda la autoridad. Hay una crítica también a los programas de televisión, de prensa rosa, a ese sistema enfermizo que los alimenta y que incluso tú criticas que financiado por determinadas entidades que luego reniegan de haber hecho esa propia financiación. El propio banco en el que trabaja el hijo de Fran, ¿no? Samuel, el hijo de Fran. Hay un juego que a mí me placía mucho el haber desarrollado más, pero lo he dejado ahí solamente, que es cómo juegan el periodista y su amigo el policía, que es confidente, a ver el que le proporciona las pistas y las noticias, ¿no? Tom. Y cómo juegan a ¿cómo se llama? A cosas imposibles, ¿no? O a cosas terribles que uno puede imaginar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más terrible que puedas imaginar? Y una de las cosas más terribles que puedes imaginar, creo que la dice el periodista Oscar, dice, morirte, ir al cielo y ver que allí también hay un cementerio. ¿Tú te imaginas el cielo con cruces? Desolador. Con un cementerio. Es desolador. O sea, aquí también hay muerte. Aquí también nos morimos otra vez. Sin esperanza. Sin esperanza, absolutamente, no, sin esperanza. Otra cosa que aparece mucho es la historia y la propia filosofía. De hecho, hay un momento dado que a mí me ha hecho mucha gracia porque los directivos del centro donde trabaja Frank le dicen aquello de no te acuerdas de tu asignatura, tú no eres profesor de filosofía, eres profesor de historia. Sí. Así que limítate a dar la historia y no hagas reflexiones. Y por eso te quería decir, la historia y la filosofía vienen cargadas de monstruos, el pasado viene cargado de monstruos. Siempre ha estado cargado de monstruos pasados, monstruos actuales. Lo que pasa es que nos cuesta distinguir al monstruo que somos. Yo creo que nos gusta ver siempre al malo en la televisión, en el cine, porque ahí descargamos un poco nuestra mala conciencia, ¿no? Decimos, mira qué malo es, ese es el malo, yo no, yo soy bueno, yo estoy aquí en mi casa tomándome una cerveza, viendo la televisión, pero el malo es él. Y entonces yo creo que todos somos malos y todos somos buenos, depende de las circunstancias, sale una parte u otra de nuestra bondad o de nuestra maldad para ejecutar lo que sea o para hacer lo que sea. Monstruos todos, lo que pasa es que nos cuesta ver en el espejo al propio monstruo que somos nosotros mismos, ¿no? Hacemos todos los esfuerzos posibles para no verlo.
Sí, es un planteamiento psicológico que además se expresa a lo largo de la novela. Hay un momento en el que se dice esto, ¿no? Que los psicólogos nos dicen que la maldad tiene un rostro común, que puede ser cualquiera. Claro. Podemos ser todos, y las circunstancias son, como tú decías antes, que eso es muy de Ortega, ¿no? Las circunstancias son lo que nos lleva, nos obliga. El hombre y sus circunstancias. Claramente. Nos obligan. Yo ponía el ejemplo siempre, esto lo veníamos hablando cuando veníamos hacia aquí, hacia este periódico, veníamos hablando de la tortura, por ejemplo, de la violencia. Yo mantengo de que hay una violencia practicable y otra impracticable. Un ejemplo es, por ejemplo, te digo, el tren, que unos terroristas han puesto una serie de explosivos, va a explotar, va a haber miles de víctimas, capturan a uno de los terroristas y la pregunta es, ¿usted permitiría que ese torturista fuese torturado para que declarara dónde están las bombas? Bueno, si tu hijo, el hombre y su circunstancia, si tu hijo va en ese tren, tú dices inmediatamente que le peguen donde sea, pero que cante la gallina y que diga dónde están las bombas. Pero si tu hijo no va en el tren, o tu hermana o tu madre, dice, no, yo soy partidario de los derechos humanos, tortura no, pancarta, ¿no? Sí, eso está claro. Yo creo que es así, y además, igual me equivoco, pero creo que es así. Ese es el conflicto moral, ¿no? Que realmente uno dice, bueno, aunque yo sepa que objetivamente la razón me diga que esto puede ser algo negativo, puede estar mal, la emoción y el corazón te dicen otra. Y te propongo un juego para ir cerrando esta entrevista, que es que hablemos... Juguemos, me encanta. Saca las cartas. Vamos allá. De los referentes tanto literarios y culturales, que hay muchos, como cinematográficos, algunos más velados y otros menos. Por ejemplo, hemos hablado de A Sangre Fría, que aparece claramente, Primera Plana, que también está. Pero yo, por ejemplo, veía, y te comentaba, que hay un momento en el que tú hablas de en esa sociedad futura o cercana, que es una sociedad en la que hay una gran intervención del Estado, que hay unos packs para morir, ¿no? Y esto me recordaba a Soylent Green. Creo que era en Suiza o así, ¿no? Sí, unos hoteles para morir. Hoteles para morir, sí. Esto es... Me parecería un buen... Creo que los hay, además. Creo que los hay. En Soylent Green, en la película de Richard Fleischer y Jorge Robinson, se va a morir a uno de estos hoteles. Soylent Green era la de las galletas, ¿no? Exacto, la de las galletas. Que se llamaban así las galletas. Eso, ¿no? Es, cuando el destino los que las hacían con cadáveres. Con cadáveres que iban a morir a estos hoteles, precisamente. Sí. Ya no hace falta que la vean. Ya no hace falta que la vean. Y hay muchos más referentes. Estoy pensando en Giordano Bruno, lo citas. Sí. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que más has tenido en cuenta, tanto literarios como cinematográficos, para...? Pues no soy muy consciente de ello. Me van surgiendo según escribo. Yo no escribo mucho con un plan premeditado. Soy un escritor muy intuitivo. Quiero decir que me pongo delante del ordenador con algunos ligeros apuntes que tomo cuando camino. Yo paseo, me levanto muy temprano y paseo hora y media todas las mañanas, camino hora y media, llevo siempre papel y bolígrafo, y entonces voy parándome y voy tomando notas de cosas que se me ocurren, y esa es mi base. Pero luego espontáneamente creo que van surgiendo las cosas. No sé si la espontaneidad es una virtud, igual no. Hay escritores que necesitan tener el libro muy escrito, por decirlo así, para empezar. Sí. Yo lo suelo tener más o menos escrito en la cabeza. Tengo una idea muy general. En este caso era la idea de la crueldad gratuita, como te he dicho antes. Y por ese faro me he ido guiando, ¿no? Y luego lo otro son cuestiones colaterales que van surgiendo, ¿no? Y que uno va insertando... pues con oficio, ¿no? Sí, bueno, se nota aquí mucho el oficio de escritor, de periodista, y se nota también eso, los referentes que tú has ido colocando en un sitio o en otro, referentes culturales, porque el libro tiene, como decía antes, mucha historia, mucha filosofía, y hay unas subtramas que son muy históricas y también de un contenido casi existencialista, que le dan mucho jugo al libro, no las contamos para no desvelarlas. Por supuesto. Pero otras que son menores, también, que tiene que ver con este mundo del cine, es esa línea de Miranda, que es una compañera que tiene, un amante que tiene Oscar. El periodista. El periodista, cómo ahí hay referencias a la televisión, al cine, a ese mundo. Al mundo de las modelos. Al mundo de las modelos. Sí, sí. Que bueno, eso es el cine por dentro, ¿no? El cine dentro del cine o la televisión dentro de la televisión. Sí. Y sobre todo, la modelo que quiere ser actriz y ve que se le pasa el tiempo, ¿no? Se le está pasando el arroz, que se dice, y entonces... cómo se aferra a su gran oportunidad, ¿no? para estar ahí, ¿no? Y luego hay muchas notas de humor. Creo que yo
le quito mucho hierro a las situaciones, generalmente metiendo gotas, salpicándolas con humor, ¿no? Como cuando digo eso que les están escuchando hacer el amor y una vecina le dice en el ascensor a esta porque grita mucho durante el acto, y entonces le dice, me recordaba mucho a un partido de tenis de las hermanas Williams, sí. Por los gritos, ¿no? Y entonces sí, procuro desengrasar un poco, ¿no? La parte de todo lo que tiene que ver con Miranda y con esas relaciones y esas tramas televisivas y cinematográficas y la historia del Consolador son no solo divertidísimas, son que te las bebes porque son unas historias tan humanas. Puede que sean excesivas, pero son tan humanas, tan cercanas, que son. Pero ser excesivo está muy bien. Yo me acuerdo de lo que decía, ¿no?, Salvador Dalí, que era un hombre con bastante más talento del que generalmente se cree. Decía una cosa que tenía mucha razón, me lo dijo en una entrevista una vez, me decía que de lo único que no se cansará el mundo es de la exageración. Y él sabía de qué hablaba. Sabía mucho, era un lince. Yo creo que es aparte de un buen pintor, mejor dibujante todavía, era un lince de los negocios, ¿no? Era un lince de la publicidad, del marketing que decimos ahora, ¿no? Entonces, fíjate, de lo único que no se cansará nunca la gente del mundo es de la exageración. Y él fue un gran exagerado, ¿no? Y luego yo creo que además casi todas las novelas negras y casi todas las novelas tienden a la exageración, porque sin exageración no tendríamos caricatura, claro. ¿No? Resulta más atractivo, ¿no? Claro, sería un puro espejo, ¿no? Entonces, porque yo creo que la literatura en el fondo es coger la vida y sobarla un poco, ¿no? La sobas, la manipulas, la acaricias, y entonces sale, o puede salir, si eres afortunado y si sabes, puede salir literatura. Muy bien, Jesús. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Juan, a ti siempre. Te lo agradezco un montón. Muchas gracias a ti. Despedimos aquí la conexión. Muchas gracias por todo.